¿Cómo podemos generar una comunicación dentro y fuera de nuestra organización que incluya a todas las personas? Seguramente te resulte familiar el lenguaje inclusivo y todas las posturas que hay alrededor de este fenómeno. Si conviene utilizar el todos y todas, utilizar la X, el arroba, cómo podemos hacer con las palabras que tienen género y tantas otras alternativas que emergen. Acá nos surge la pregunta entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la alternativa que nos conviene seguir? Pero antes de arrancar, quiero agradecer a todas las personas que se están sumando a este canal, que están compartiendo este tipo de contenidos y que por supuesto colaboran con el algoritmo, dándole like, comentando y demás. Así que si todavía no estás suscrito o suscripta, este es el momento para hacerlo. Me parece interesante que empecemos revisando para qué nos sirve generar un lenguaje que incluya a todas las personas. Entonces te propongo lo siguiente. Pensá en qué imagen se te viene a la cabeza cuando escuchás cuando el hombre descubrió el fuego. Seguramente la imagen que te apareció en la mente sea una masculinidad realizando esa actividad de prender el fuego. Y esto se debe a que a lo largo de nuestra vida fuimos aprendiendo estereotipos en donde aprendimos que los hombres o masculinidades realizaban ciertas actividades mientras que las mujeres o feminidades realizaban otro tipo de actividades. Y lo más probable es que hayamos aprendido que las actividades que realizan los hombres o masculinidades sean más prestigiosas o de mayor valor que la de las mujeres o feminidades. Esto nos lleva al dominio del lenguaje, que configura cómo interpretamos el mundo a nuestro alrededor, y en donde estos estereotipos de género nos condicionan muchas veces hacia dos opciones, lo femenino o lo masculino. Está comprobado que un lenguaje sexista trae consecuencias en el mundo, ya que arrastra estereotipos de hace muchísimos años que desvaloriza o excluye a muchas personas. Entonces podemos decir que habitamos en un ciclo en donde estos elementos se retroalimentan. Por un lado, los estereotipos aprendidos que expresamos a través del lenguaje. El lenguaje que de ser sexista genera brechas de oportunidades entre las personas, las cuales retroalimentan y refuerzan los estereotipos aprendidos y cierran este ciclo. El lenguaje masculino genérico que hemos aprendido en el colegio contribuye a perpetuar este ciclo y a reforzar estos estereotipos y las brechas de oportunidades entre todas las personas. Por otro lado, pensar en un lenguaje que se ubica en el binarismo de género masculino-femenino invisibiliza a personas que no se identifican con estas identidades de género, como ser personas no binarias, género fluido o queer. Volvemos entonces a la pregunta inicial. ¿Cómo generamos una comunicación dentro y fuera de nuestra organización que incluya a todas las personas? Te quiero compartir entonces 6 estrategias que podés empezar a utilizar a partir de este momento, tanto en la comunicación escrita como en la comunicación verbal dentro y fuera de tu organización. La primera, evitemos el uso del masculino genérico y en su lugar utilicemos sustantivos genéricos y colectivos, como ser familias, personas, equipo, gente. El segundo, las personas primero. En vez de usar los interesados y las interesadas, podemos decir las personas interesadas. El tercero, utilicemos pronombres sin género. En vez de decir él o los, podemos decir quién, quiénes, alguien o cualquier. Cuarto, utilicemos sustantivos o adjetivos que no varían en género. Por ejemplo, si escribimos un mail, podríamos decir: hola colegas o participantes, les damos la bienvenida a nuestra comunidad. Quinto, si optamos por utilizar el masculino y femenino, por ejemplo, todos y todas, vayamos alternando el orden en el que lo utilizamos en un escrito, por ejemplo, o en nuestra manera de expresarnos. Podemos decir todos y todas en alguna parte y más adelante decir ellas y ellos, por ejemplo. Sexto y último, evitemos el uso de las X y las arrobas en nuestra comunicación escrita, ya que podemos dificultar la accesibilidad para las personas con discapacidad visual.
Creemos que generar un lenguaje de género neutro colabora con una cultura organizacional más inclusiva y no tiene que ver con ser personas políticamente correctas o querer imponer reglas dentro de nuestra organización, sino más bien con la idea de desarrollar una cultura y nuevos hábitos que nos permitan revisar nuestros preconceptos, nuestros estereotipos, nuestras ideas y el mundo de posibilidades que a través del lenguaje estamos generando para todas las personas. Espero que te haya servido este contenido y cualquier comentario que tengas para hacer, cualquier opinión, cualquier idea de mejora que se te ocurra a partir de este video, va a ser súper enriquecedor leerlo en los comentarios. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.